Ese es Lucas Benvenuto. Y el año pasado, Lucas Benvenuto pidió venir aquí a GPS indignado por lo que estaba pasando justamente con Roberto Santi. Por esto que yo les acabo de contar. Tenía una sentencia en primera instancia, la casación le había dado la razón a la sentencia en primera instancia, pero lo dejaron libre, véanlo. Y la historia era de un tipo que tenía una librería, que con artilugios contrataba pibes mucha vulnerabilidad, y los hacía trabajar, pero a varios de ellos los violaba, los filmaba, pero hubo uno en particular, pibe, estamos hablando de un chico de 13 años, lo tuvo secuestrado y lo filmaba. Finalmente, esto llegó a juicio, hubo una sentencia, hubo una revisión en casación, se acordó que esa sentencia era la correcta, pero ¿ustedes pueden creer que semejante hijo de puta todavía está libre? Lucas Benvenuto es una de las víctimas de este tipo. Es más, es el joven que estuvo secuestrado y está aquí con nosotros. Ahora es mayor de edad, puede dar la cara, puede contar su historia, y les aseguro que la lucha que él tuvo para llevar a este tipo preso, y no es el único, porque Lucas también fue víctima de otro de estos canallas, es conmovedora. ¿Qué edad tenías cuando te secuestró? 12 años. Y 12 cumplí los 13 años. ¿Cuánto tiempo te estuvo secuestrado? 9 meses. Cumplí 13 años ahí adentro. He querido involucrar a alguien de mi familia y prefieren mirar para otro lado. Es más, ellos sabían de muchas de estas situaciones y nunca se hizo nada. En el colegio también, incluso. Creo que hubo mucha negligencia infantil conmigo porque yo hablé, quise hablar, me expresé antes de haber llegado a un programa de televisión. No fui el único niño que estuvo ahí porque él tenía muchas grabaciones, tenía muchos cassettes y en cada cassette había un chico diferente. Me tenía encerrado en el depósito de la librería y desconectado absolutamente de todo. Entonces, en ese aburrimiento yo me puse a investigar cosas, a revolver y encontré que no era el único. Y la historia no se cerró todavía. 10:30. Es el testimonio de Lucas Benvenuto, el mismo joven que empezó a hablar de las redes de trata cuando detuvieron a Marcelo Corazza. Y claro, cuando algunos lo escucharon hablar de alguien que parecía ser Jay Mamón, muchos dijeron, bueno, este es un denunciante que busca fama. Nosotros sabíamos que no era así porque lo conocíamos a Lucas de antes. Por eso cuando lo escuchamos decir esto y cuando escuchamos que él dijo que había una denuncia judicial, ahí mismo fuimos a buscar la denuncia judicial porque sabíamos que Lucas no mentía. Porque no lo había hecho nunca. Porque eso que él contaba de Roberto Santi era parte de era un eslabón de una red mayor, lo que se llamó la red Corsi. El caso del profesor Corsi, puede que algunos de ustedes lo recuerden, el eminente profesor de psicología infantil y juvenil, que a su vez utilizaba sus conceptos, su sabiduría para manipular a los pibes, para en la práctica prostituirlos. No es que lo hicieran por dinero, lo hacían por placer. Entonces reclutaban, conseguían estos pibes vulnerables y después se los pasaban como quien se pasa un auto usado, un peluche o andás a ver qué cosa. Y entonces, por eso nosotros sabíamos que Lucas Benvenuto no mentía. O por lo menos que cada vez que él había dicho algo, tenía razón y sabía de lo que estaba hablando. Pero además, él decía en esa entrevista que dio esta semana en la tarde, decía, yo fui y me presenté a la justicia y lo denuncié. No pasó nada. Así era el momento en el que él lo contaba. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe, ¿sí? Es muy conocida y a mí la fiscalía me dijeron no vas a poder hacer nada. Prescribió. Entonces, perdóname, para. la falla que tiene el sistema es terrible y es mentira cuando nos dicen que hay una nueva ley que hace que no prescriba. Para, Lucas, espera. ¿Estás diciendo que denunciaste a alguien muy conocido en Telefe y te dijeron Sí. que la causa prescribió? ¿Estás diciendo eso? Sí.
No puedo no preguntar. ¿Es un conductor que actualmente está trabajando en Telefe? Sí, es un conductor, es músico. Yo salí, bueno, perdón que yo hable con esa naturalidad. Yo he salido con él desde los 14 años hasta los 16, 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso, lo ha conocido. Yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba a su casa para preguntar, Lucas llegó. A ese nivel de morbosidad, te podría decir. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 32 y yo tenía 14. Y este es el problema, ¿no? La doble cara. Porque lo que Lucas Benvenuto dice, actualmente, Jay Mamón, de él trata, no lo pudo refutar. Y emitió un comunicado diciendo que, bueno, que las cosas no eran tan así, pero la denuncia judicial estaba hecha. Después vamos a hablar cómo es la alquimia judicial por la cual una denuncia se interpreta como que está vigente y otra la interpretan como que prescribió. Lo podrían haber hecho de una manera u otra. ¿De qué depende? ¿De que uno tenga Burlando de abogado? Ah, dicho sea de paso, después vamos a hablar también del papelón de Burlando, haciendo campaña para gobernador, convocando a uno de los asesinos de José Luis Cabezas. Digamos, si un candidato a gobernador pone un asesino como un buen vecino, ¿qué podemos esperar de él? Pero después, eso lo vamos a hablar después. Lo cierto es que en el caso de Jay Mamón, tanto como en el caso de Marcelo Corazza, como en el caso del padre Grassi, uno puede decir, che, qué doble rostro tienen estos tipos. Están denunciados por abusar de menores y por otro lado tienen la imagen del ciudadano perfecto. Un poco como la política, ¿vieron? Viste que después uno se termina enterando que los candidatos tienen un costado oscuro, que les suelen gustar las valijas de dinero y esas cosas. Bueno, un poco como en la política, esto es lo que sorprende, tanto en el caso de Marcelo Corazza como el de Jay Mamón. Porque habían hecho su carrera en base a una imagen de somos buenos, somos tan buenos, todo el mundo nos quiere. Marcelo Corazza ganó Gran Hermano y todos decían, bueno, es el mejor hermano, uno lo quisiera tener de hermano, es un tipo que no tiene contraindicaciones. Y sin embargo ahora le salta este episodio. ¿Y cuál es el episodio del cual se lo acusa a Marcelo Corazza? Puede que seguramente quede en libertad porque si solamente hay eso, pues se lo puede considerar como un abuso simple, hace 20 años, y puede que quede en libertad según terminen los plazos procesales. Pero la causa contra Marcelo Corazza se toma por válida porque es el impacto en una víctima, uno de estos pibes quebrados por otra red de trata, la del misionero. Después le vamos a contar los detalles también. Es uno de estos pibes quebrado por el misionero, convertido en un objeto de prostitución, el que lo ve a Marcelo Corazza y se indigna. Del mismo modo que Lucas Benvenuto estaba indignado por la imagen familiar y de buena persona y de chico simpático y querido por las marcas de Jay Mamón, a quien él había enfrentado y denunciado en la justicia y lo había llamado para decirle, mirá lo que me hacías a los 14 años.